ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos cada vida que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, en cualquier país donde tú estás llegando, amado Señor, con tu palabra, Señor. Bendice cada familia, bendice cada país donde nos miran, Señor. Aún en el país, Señor, más rincónito de la tierra, allá está llegando tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos en el nombre, Señor, de Jesús, y a la gloria tuya. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, mis amados, ya entramos a la palabra. Vaya, primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así el Señor. Ahí en la pantalla va a salir el capítulo y el versículo menos la lectura. No sale acá. ¿Por qué se pone el versículo y el capítulo? Porque pronto usted acaba de llegar y para que no esté preguntando, entonces usted se guía donde está. Primera de Samuel capítulo 17, verso 40 en adelante, y dice así. Ya lo tenemos ahí, iglesia. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Mire lo que dice ahí: a quien tú has provocado o has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, todos, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón,
Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David les mostró la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén por las manos de él, las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: vive alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo? Es Jehová. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema 5 piedras para derribar gigantes. ¿5 qué? Piedras para derribar gigantes. Cuando nosotros miramos la historia que nos narra la Biblia, nos habla de un hombre llamado David, que fue un ser humano como todos nosotros, que durante su vida él tuvo que enfrentar muchas luchas, batallas. Pero la batalla más grande que él tuvo que luchar fue una batalla interna. Y hoy en día nos damos cuenta que muchos de nosotros o muchas personas están luchando con luchas, con batallas internas, con circunstancias, con problemas, con dificultades. Pero hay una batalla interna que tenemos que luchar a diario. Cada uno tiene batallas, ¿o no? ¿Cuántos no tienen batallas? Todos tenemos luchas internas. De pronto luchas consigo mismo en tu trabajo, luchas en tu hogar con tus hijos, luchas en tu casa con tu cónyuge. Esas son luchas y esas son batallas que nosotros tenemos que aprender a conquistar, así como lo hizo el salmista David. David dice que se enfrentó a Goliat. El nombre Goliat significa destierro. Ojo con esto. El nombre de Goliat significa destierro. Y vemos que es una potestad que procura sacarte del propósito del cual Dios te ha llamado. Vemos que es una potestad que procura sacarte de donde Dios te ha puesto y te ha establecido. Entonces Goliat, que significa destierro, quiere desterrar a la persona. Y hoy vemos cómo Satanás ha desterrado a muchas vidas. Y ya algo que hace Satanás y trae destierro, quiere desterrar, y se ha metido es en los hogares. En los hogares. La palabra hogar viene de una palabra que se llama hoguera. Cuando nosotros miramos en la antigüedad, no había luz. Entonces, ¿qué hacían las familias? Las familias prenden una hoguera, encendían una hoguera y se hacían alrededor de ella misma para poder dialogar, para poder hablar, para poder comunicarse, para poder contar sus causas los unos los otros. Y esa hoguera hoy en día se ha perdido. Hoy en día ya no hay. En muchas familias ya no hay hoguera. El nombre hogar lo llevan por llevarlo. Son apariencias. Aparentan una cosa en la iglesia y dentro de la hoguera, dentro del hogar, son otra cosa. Muchos hogares da lástima porque están desterrados. Unos por un lado, otros por otro lado. Los hijos hacen lo que bien les venga, los padres igual, y entonces ya no hay una hoguera.
donde se encendía esa hoguera y se sentaban alrededor y compartían y se conocían así cada uno más. Hoy en día ya no hay hoguera, hoy en día hay celulares. Entonces cada uno parece un zombie. Están en el comedor y cada uno es con su celular, hasta el papá. Cuchara va y ya no hay hoguera, no hay diálogo, ya no hay nada. El celular es meta el dedo ahí. Pero ya no hay un hogar, no hay una hoguera donde se levante un texto, donde se reúna como familia, donde se reúna el padre, los hijos, donde se comparta un versículo de la Biblia, donde se enseñe que Jesús es el centro de cada vida, que Jesucristo es el centro de cada hogar. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido desterrar los hogares. Ya eso es lo que ha venido Satanás, a desterrarlos. Porque Goliat significa ¿qué? Destierro, o sea, a sacarlos. Y la Biblia dice en Juan capítulo 10, no pierdas Primera de Samuel. Vea al libro de Juan, por favor. Capítulo 10. Mira a Satanás como es astuto. Y ha querido operar aún con el destierro de los hogares, de las familias. Juan capítulo 10 dice: el ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Para desarraigar vino Satanás. Y hoy en día es triste ver cómo las familias ya no tienen una hoguera. Cómo las familias perdieron esa confianza, esa comunicación. Los hijos tienen más comunicación en el mundo, afuera, en el amigo, que en sus propios padres. ¿Por qué? Porque no hay una hoguera. Ya no hay una confianza. Ya no hay un diálogo. Y la invitación de parte de Dios es que volvamos a levantar, a encender una hoguera dentro de nuestras familias para que Satanás no tumbe el hogar. Yo siempre he dicho, si la familia está bien, todo marcha bien. Pero si la familia está cojeando, no hay nada que va a estar bien. Va a haber dolor, tristeza, decepción, amargura, soledad. La Biblia dice que Satanás vino a matar y a hurtar. La palabra hurtar significa robar. Vino a robar el gozo. Vino a robar la comunicación. Vino a robar la confianza que había en ese hogar. Vino a robar el diálogo. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en muchos hogares. Y eso que hace Satanás, los destierra. Y llega al punto Satanás de desterrar hogares, que aún Satanás los ha llevado hasta el punto del divorcio. ¿Por qué? Porque se perdió esa hoguera. Yo siempre digo esto: cuando en el campo usted prende una hoguera, los que venimos del campo sabemos que allá se hace un fogón de leña. Y usted enciende ese fogón, le mete leña, se hace un sancocho de gallina. ¡Ah, qué sabroso es un sancocho cocinado con leña! ¿Sí o no? Bueno, no hay mejor sancocho que el que se cocina con leña. Y resulta que usted le mete leña al otro día para volver a encender ese fogón. Usted no le va a meter leña y encima de la ceniza. Usted tiene que sacar las cenizas que hay en ese fogón para poder encender nuevo fuego. Y hay gente que quiere la unción de Dios, la presencia de Dios. Quiere que Dios haga cosas a favor de ellos cuando nuestro hogar, cuando nuestro fogón está lleno de ceniza, está lleno de escombros. Hermano, tenemos que limpiar primero el fogón, sacar las cenizas, sacar la mugredad, sacar las asperezas, para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros.
Si no es difícil. Yo pregunto, si tú vas a la cocina y ves un traste ahí sucio, un plato, un vaso, ¿te servirías ahí mismo? No, ¿cierto? Tú lo lavas. Así mismo es. Una de las batallas que Satanás ha traído y que lucha el ser humano, una batalla interna, es con la falta de perdón. La falta de perdón lastima, hiere. ¿Por qué? Porque está en un corazón herido. Y esa falta de perdón hace que Satanás destierre, te saque del propósito donde Dios te ha puesto y donde Dios quiere tenerte. Entonces muchas veces Satanás es tan astuto que el propósito de él es con el ser humano matar, hurtar y destruir. Él viene con toda. Ahora aquí entramos en el tema. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos en el verso 40 de Primera de Samuel capítulo 17, y dice así el Señor: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Primera piedra para enfrentar. La pregunta es: ¿por qué 5 piedras lisas? ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado por qué 5 piedras lisas? Y la iglesia hoy en día, para nosotros poder hacer frente al enemigo, para pelear la buena batalla que tenemos que pelear, tenemos que prepararnos, tomar 5 piedras para poder hacer frente al enemigo. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué 5 piedras? ¿Qué significa el número 5? El número 5 en la Biblia aparece 318 veces. Aparece el número 5 de Génesis, Apocalipsis. Aparece 318 veces. Y estas piedras, el número 5 también aparece en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees la palabra, lo encontramos en el Pentateuco. ¿Se han escuchado? Los primeros 5 ¿qué? Libros que escribió Moisés. El Pentateuco 5. Y cuando tú te das cuenta, el Señor habla, encontramos el número 12 tribus. Encontramos el número 7 días. La pregunta es: ¿por qué 5 piedras lisas? ¿Por qué? No eran cualquier piedra. Dicen que eran piedras lisas. Pero esas piedras lisas estaban dentro del arroyo. La palabra dice que eran 5 piedras lisas. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Usted no se ha preguntado por qué 5 piedras lisas? Esas piedras lisas dice que fueron tomadas del arroyo, de la fuente. La Biblia dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua ¿qué? Viva. Esas piedras lisas fueron tomadas del arroyo, y esas piedras, el arroyo representa el Espíritu de Dios. Y esas piedras lisas nos enseña que habían sido procesadas por el agua, procesadas por la corriente. No eran piedras ásperas, no eran piedras
triangulares, eran piedras redondas, lisas. Me enseña que esas piedras habían pasado un proceso, habían estado en el arroyo, siendo procesadas día y noche. Cuando venía la tormenta, eran procesadas. Cuando el río escaseaba el agua, eran procesadas por el frío, por la noche, por el sol. Entonces no eran piedras cualquiera. Eran piedras, ¿qué? Lisas. Y eso fue lo que me llamó tanto la atención a mí cuando empecé a leer nuevamente el Antiguo Testamento y me encuentro con esto. ¿Eran piedras qué? Lisas. Lisas, lisas. Cuando nosotros miramos, eran piedras moldeadas por Dios. Eran piedras moldeadas por el arroyo. Esas piedras eran diferentes a las demás piedras. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Pero dentro de esas piedras no todas son lisas. No todas están todavía en el proceso. Y dice la Biblia que somos piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 2:5, por favor, busca, verás ahí. Y nos damos cuenta que son piedras vivas, pero las que escogió David eran piedras lisas, eran piedras moldeables, eran piedras que habían pasado un proceso. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 5? Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo. Todos somos piedras vivas, pero tenemos que entrar al arroyo. Tenemos que entrar a esa fuente, a ese río de Dios, para ser piedras lisas, procesadas por Él, para no ser piedras común y corriente. Cuando tú vas a un río, tú miras piedras de todo tamaño, piedras bruscas, piedras con huecos, piedras que están deladas, y tú miras cantidad de piedras. Pero cuando tú te metes más allá donde corre el agua, vas a encontrarte con piedras redondas, con piedras lisas, piedras bonitas. Y yo creo que más de uno de pronto ha ido a un río y ha tomado una piedra y la ha guardado. Porque, ay, qué piedra tan bonita. ¿Por qué? Porque esa piedra ha estado en el arroyo, ha estado siendo procesado. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos piedras ¿qué? Piedras lisas. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, David tenía una bolsa pastoril, pero también dice que tenía una vara pastoral. La vara representa autoridad. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre tu vida. Recibiréis autoridad y poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Sobre qué? Sobre nuestras vidas. Primera piedra. Entramos en las 5 piedras. No es lo que usted dice: ay, es que me sacó la piedra, ahora sí se la voy a aventar. ¿A cuántos les han sacado la piedra? A ver. Pero ya usted no es una piedra lisa. Cuando a usted le sacan la piedra y revienta usted una piedra común, sin proceso, sin formación. Y entramos a la primera piedra.
La primera piedra representa valor y valentía. Ese valor, para que usted y yo enfrentemos al enemigo, tenemos que tener valor. Para usted enfrentar una guerra espiritual, tiene que tener valor y valentía. Hay gente que no le gusta la guerra espiritual. Yo me acuerdo de alguien que cuando iba a orar, metía 3 perros al lado de esa persona para orar. Porque es verdad, comentaba ese testimonio. Pastor, ¿quién es? No, le digo el milagro menos el santo. Y resulta que una vez nos hacía reír que estando ahí orando, metida en el río, los perros le dieron por ladrar y le asustaron. Los escoltas la asustaron. Para enfrentar el enemigo tenemos que tener ¿qué? Valor y valentía. Mientras todo el pueblo, dice la Biblia, que estaba temblando, estaban asustados porque David el Goliat quería desterrarlos. Y durante 40 días, imagínese un man. ¿A usted no le ha pasado así cuando alguien lo llama? ¿Qué dice usted cuando lo llaman de Claro? ¿Qué hace? Claro, es 40, ese es un Goliat. 40 días, día y noche. No olvide que tiene, acércate y cancela tu factura. El problema no es ese. El problema es que si usted se pasa 2 días no le perdonan. Y dice que Goliat estaba día y noche por 40 días, 40 noches, atormentando al pueblo de Israel. Había influido, había metido temor en el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel eran piedras, escucha, eran piedras vivas, pero no eran piedras lisas, no eran piedras procesadas, no eran piedras que permanecían en el arroyo, no eran piedras que estaban en el río de Dios, pero había una piedra lisa ya, escondida en el arroyo. Y dice que venía y los atormentaba y les decía: cobardes, miserables, poco hombres. Imagínese eso, que le diga a alguien a uno: poco hombre. Y todos allá escondidos, hasta el rey Saúl allá. Y Satanás los tenía amedrantados, Goliat, y los desafiaba día y noche, 40 días, 40 noches. Y les dice: no puede. Yo no sé cuánto tiempo lleva Satanás contigo, amedrantándote, atemorizándote, y te dice: no puedes salir de aquella circunstancia. No hay solución para tu hogar, no hay solución para tu casa, no hay solución para tus hijos. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios que vive Jehová, en cuya presencia estamos, que Él nos dará la victoria, porque es un Dios de victoria en los montes y en los valles. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Así es que cuando Satanás le diga amargura, no; soledad, no; muerte, no; quítese la vida, dígale: no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esas son las respuestas de las piedras lisas. Las piedras bruscas, las piedras común y corriente. Viene la tormenta. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando tú estás procesada, metida en el arroyo de Dios, esa piedra está siendo moldeada. Estás preparándote para enfrentar la batalla que Dios te dará la victoria. Dale ese aplauso al Rey.
Primera de Samuel capítulo 17 verso 10. Mira lo que dice ahí. Verso 10. Y añadió el filisteo hoy. Mira lo que dijo así: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Como diciéndole, hoy te desafío a ti, les dice. ¿Y sabe qué decía? Dame un hombre que pelee conmigo. A ver, decía, ¿quién se levanta? A ver. Y yo me imagino las piedras vivas allá, pero no procesadas, que no estaban en el arroyo de Dios. Yo me imagino que mientras Goliat les decía eso, esas piedras normales, naturales, estaban, era, escondete. Y les decía, oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando tú no estás en el arroyo de Dios, cuando tú no estás en el río de Dios, cuando tú no eres todavía piedra lisa en Dios, hermano, vas a empezar lo que te diga Satanás. Vas al médico y el médico te da un diagnóstico el que tú no esperabas. Entras en temor, entras en pánico. Y mucha gente dice, ay, me queda pocos días, entonces voy a empezar a disfrutar. Pero no entras al arroyo. Y Satanás les decía día y noche. Mira el verso 24. Pero mira el verso 16, por favor. Y venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante ¿qué? 40 días. Imagínese usted tener un cobrador encima día y noche ahí. ¿Ah? Y las piedras que no son lisas todavía le dicen al hijo, vaya, dígale al cobrador que su mamá no está. Y sale el niño y abre la puerta y le dice, Señor, mi mamá dice que no está. Las piedras que no han sido procesadas todavía les gusta la mentira, el chisme, la murmuración, la crítica, el pecado. ¿Y qué dice el verso 24? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Es así o no es así? Y Satanás influye temor en muchas personas. Lo llaman del empleo y le dicen pase a la oficina. No le han dicho lo que le van a decir y usted dice, ay, me van a correr. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a suplir mis necesidades? Mis hijos estudiando. Ay, yo soy madre, cabeza de familia sola. Pero no le han dicho nada todavía. Y ya tiene temor. Antes en la oración mató el tigre y se asustó ahora con el cuero y yendo a la oficina. No tengas temor. Para enfrentar al enemigo hay que tener ¿qué? Valor y valentía. Aprende a tener valor. De pronto muchos fueron invalorados, menospreciados por tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus jefes. De pronto te menospreciaron. Pero tienes que aprender a tener valor en ti mismo, porque recuerda que eres hijo de Dios y estás en proceso con Él. ¿Cuántos estamos en proceso? ¿Cuántos estamos en ese arroyo ahí? Esperando la tormenta, el sol, el frío, el sereno. Ahí estamos en ese arroyo, esperándolo a Él. Necesitamos ser valientes para enfrentar las circunstancias, para enfrentar las adversidades. Una persona con valor, con valentía, aprende a enfrentar las circunstancias, llámese como se llame.
Hermano, si tú vas en tu barca y se está hundiendo, se está llenando de agua, no importa, no dejes de remar, rema y pasa al otro lado. Si se está llenando de agua tu hogar, empieza a sacar, así sea a holladas, pero sácalo. Pero no temas, ten valor, ten valentía, ámate como eres. Apréndete a amar y darte el valor que Dios te dio en la cruz del Calvario. El problema es que la iglesia hoy en día sacó la mirada, desvió su mirada de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya no buscan a un Dios que todo lo puede. Solo vas al culto o lo buscas porque necesitas muchas veces algo. Ya no oras porque no lo necesitas. Cuando tú tienes tus ojos en la cruz del Calvario, siempre vivirás metido en el arroyo para que haga de ti piedra lisa. Iglesia, es hora de entrar, de tener valor. Hay personas que se menosprecian a sí mismos. El único amigo que hablan todos los días es con el espejo. Y todos los días se paran porque le dijeron que estaba fea. Yo qué sé, si estabas pasada de kilos, te dijeron y vas al espejo y te mira. Espejito, espejito, ¿cómo amanecí hoy? Le dice el espejo, no te preocupes, que así estás bien. Date el valor que Dios te dio en la cruz del Calvario. Date el valor que Dios hizo, Cristo hizo en la cruz. Aún siendo nosotros la escoria, como trapos de inmundicia, dice la Biblia, en la cruz nos lavó con su preciosa sangre y nos hizo hijos. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo redimidos. Te merecíamos la condena, la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo maldición para darnos bendición. Él tomó tu pecado, tu suciedad, mi suciedad, y la cargó en su espalda y nos presentó delante del Padre aceptos como sin culpa. Y eso es lo que no hemos entendido la iglesia. Date el valor que Dios te dio en la cruz. Ten esa valentía porque no estás solo. El Señor dijo, si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ninguna plaga tocará tu morada, tocará tus hijos, tocará tu familia. Nadie podrá hacerlo porque Dios va delante tuyo derribando murallas. La pregunta es, ¿conoces al Dios de la Biblia? ¿O conoces a un Dios que de pronto te predicaron solo religión? El Señor le dijo a Josué, cuando le dice mi siervo Moisés ha muerto, y Josué allá con un pueblo, con una iglesia testaruda. Yo creo que Moisés, las canas que le sacó no fueron tanto su edad, sino el pueblo, porque era un pueblo rebelde. Y mira lo que le dice el Señor. Josué, ve al libro de Josué. Eso está ahí enseguida de Deuteronomio, por favor, para que no lo busquen en Apocalipsis. Josué capítulo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Josué capítulo 1. Dice el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el río, hasta el gran río Éufrates.
Toda la tierra, de los ateos hasta el gran mar, donde se opone el sol, será vuestro territorio. Mira el verso 5. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué dijo? Nadie. La pregunta es: ¿por qué teme? Le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La pregunta es: ¿confías en Dios de la Biblia? ¿Crees en Él? Miren el verso 6, le dice: esfuérzate y sé que ten valor, porque tú repartirás de tu pueblo la heredad de la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, vuelve y ve otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora el verso sigue ahí, el verso 7. Y sé muy valiente. Verso 8: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en este escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9: mira que te mando y que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Para enfrentar al enemigo hay que enfrentarlo con valor y valentía. Y lo único que nos da ese valor y esa valentía y ese poder para enfrentar al enemigo es permaneciendo en el arroyo, en la presencia de Dios. Entonces de piedras vivas pasas a ser piedra lisa en las manos del Señor. Cuando tú estés en una batalla, cuando estés pasando dificultades, pruebas, circunstancias, piensa que Dios no te va a abandonar. Si una vez te dio la victoria, te la dará nuevamente. Si una vez te dio la victoria sobre gigantes, también te la dará otra vez. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: levántate y sé valiente, yo estaré contigo. Él te dará la victoria. Porque Dios no es un Dios de derrotas. Dios no es un Dios de fracaso. Él es un Dios de victoria. Es un Dios de poder, donde el diablo no resiste el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que los demonios tiemblan delante del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? La Biblia dice que los diablos creen y tiemblan, y el ser humano a veces es lo contrario. No tiene temor de Dios, porque aun conociendo a Dios hace lo que le da la gana. Vive vidas desordenadas como le da la gana. Usted le dice a un demonio: fuera en el nombre de Jesús, y Satanás sale. Hermano, no hagas ello. Sí, gracias. Y vuelve al otro día lo mismo. Y por eso tuvo que decir el Señor en Salmos 32: no seas terco como la mula, sin entendimiento. Pablo, ¿sabes qué dijo? Pablo dijo: nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, dijo Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había visto a Dios en las cárceles. Pablo había visto a Dios cuando lo dieron por muerto 3 veces y lo sacaron a botarlo. Pablo vio a Dios ahí. Pablo vio a Dios en las cárceles. Pablo vio a Dios cuando lo picó una serpiente en la mano y la gente pensó que iba a morir.
pero Dios estaba ahí con Pablo. Así es que si estás pasando o librando una batalla, no pienses que Dios te va a dejar solo. Nunca te dejará. Si Él te dio la victoria en una, también te dará la victoria en la segunda. Él está ahí. Pablo vio a Dios cuando iba a morir, cuando iba en el alta mar, en el mar. Y dice que todos iban a naufragar. Y Pablo dijo: no teman, ninguno de ustedes perecerá, le dijo. Llegaremos a tierra seguros. Porque Pablo vio a Dios. Pablo conocía a Dios. Pablo conocía las escrituras. La pregunta es: ¿conocemos al Dios de la Biblia, iglesia? ¿Lo conocemos al Dios de la iglesia? Cuando estás en tormentas, ¿cómo reaccionas? Cuando estás en peligro, ¿cómo reaccionas? Cuando no tienes que comer, ¿cómo levantas tus manos y das gracias a Dios? Porque hay muchos que dicen como Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Cuando tú permaneces en el arroyo, eres piedra lisa. Venga lo que venga, nada te podrá separar del amor en Cristo Jesús. Ni la muerte. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir, dijo Pablo, es un trampolín. O sea, Pablo entendía que el vivir era Cristo en su vida diaria. Tenía que reflejar, representar a Cristo, mostrar a un Cristo vivo a través de su testimonio. Pero Pablo dijo: si yo muero, para mí es ganancia. Es ganancia. Santo Dios. Segunda piedra. Ya lo tiene ahí. Segunda piedra nos habla de la seguridad. David no solamente tuvo valor y valentía, sino que tuvo seguridad en sí mismo. Necesitamos tener seguridad. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Y añadió David a Jehová, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vemos la diferencia de una piedra lisa a una piedra común. Pero era piedra viva. Saúl era piedra viva. Pero mira la diferencia. David dijo: si el Señor me ha librado de las manos del león, del oso, me ha librado de las fieras, dijo, también me entregará a este incircunciso filisteo en mis manos, dijo. Qué seguridad la que David tenía. David era muy seguro. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Y cuando en ese entonces David no lo llevaron a la guerra, porque David era menor de edad, más o menos tenía aproximadamente 17 años. Y iban a la guerra de los 20 para arriba. Y David se quedó. Y cuando él va a llevar el alimento a sus hermanos, empezaron a menospreciarlo. Y yo me imagino, yo me meto a veces mucho en la película ya. Me meto mucho en la historia. Y yo me imagino allá todos viéndolos así, todos bonitos como ustedes. Y yo me imagino un grandote allá, 3 metros. Y yo me imagino diciéndole: hey, caballero, usted que está allá, cobarde, venga para acá. Yo me lo imagino. Y todos escondidos dice que estaban. Cuando rato menos pensado vieron los hermanos de David, uno que venía allá aquí. Y yo me imagino que le decían: hey, 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 hey.
Y yo me imagino entre, uy, este bruto, ¿para qué vino? Y cuando llega ya David y los mira escondidos, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Cállate, cállate. Es que no ves quién está al frente. ¿Y qué? ¿Quieren comer? No, no tenemos hambre, tenemos miedo. Y a muchos el temor les quita el hambre. A muchos el temor les quita el sueño. A muchos el temor les quita la gana de vivir. ¿Y sabe qué hizo David? David dijo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué están dando por la cabeza de este man? ¿Qué están dando? ¿Usted sabía que su cabeza tiene un precio en el reino de las tinieblas? Yo no sé cuánto estén dando por usted. Si 50, yo no lo sé. Y le dicen sus hermanos, no, vente para acá. Entonces le dice, ¿qué están dando? Entonces dice, no, mire que están dando esto, dan buenos premios y están dando buena bonificación, el que están dando tanto por la cabeza de ese. Y David dijo, yo me apunto. Cuando ya lo miraron, el rey Saúl dijo, ¿y ese? Perdónele, pero ese mocoso, ¿quién es? Quítelo de ahí. Pero Saúl dijo, pues, Goliat quiere carnada. Enviémosle ese bocado ahí. Y le envió a David. Mira la segunda piedra de seguridad. Y dice la Biblia que le dijo a Goliat, David a Goliat le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el cual tú lo has desafiado y no sabes en el problema que te has metido, porque has desafiado a la iglesia de Cristo, has desafiado a mi hermano. Y hoy le dijo, Jehová te entregará en mis manos y con tu propia espada cortaré tu cabeza y la exhibiré, porque Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de victoria. Tercera piedra. La tercera piedra lisa es la piedra de la preparación. Preparación. Ya te expliqué, en el río hay varias piedras, grandes, pequeñas, feas, bonitas, pero no como las lisas. Usted y yo necesitamos estar preparados para enfrentar al enemigo. Si usted no está preparado, ¿qué guerra va a hacer? ¿Qué frente va a hacer? Miramos las piedras vivas del pueblo de Israel, estaban allá atormentadas y amedrentadas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, no había un tiempo de preparación en el arroyo con ellos. No había un tiempo donde estuvieran en el río de Dios pasando un proceso. Cuando la piedra está en el río de Dios pasando un proceso, esa piedra está siendo preparada para las buenas batallas. Las pruebas te preparan. Las dificultades te hacen fuerte. Las luchas te dan valor para seguir adelante. Si vas a una parte y la puerta se cierra, dile: Señor, tú eres la puerta y yo estoy en ti y nadie la cierra. Preparación. Cuando Saúl llama a David, le dice: bueno, ven, ponte la armadura, traiga pilladora. Todos grandotes, imagínense que le iba a quedar a David. No hay sastre, yo donde te mandamos a hacer lo tuyo a tu medida. Y le dijeron: ponte esto. Y David dijo: no. Yo no me pongo
la armadura de ustedes, ni la vestimenta de ustedes, dijo. Porque ustedes pelean con palo y espada, le dijo. Mas yo peleo con la armadura que tengo. Dijo, yo he estado en el arroyo, procesándose allá en el desierto, oliendo a chiva, estiércol, teniendo fidelidad, sometimiento y obediencia. David estaba siendo preparado en el arroyo con sujeción hacia su padre, cuidando ovejas que no eran de él. David estaba ahí oliendo a chivo, tenía la responsabilidad de que si venía alguna fiera y se comía una oveja, David llevaba del bulto. Y él tuvo la preparación. Él peleaba con el enemigo, con la fiera, hasta con su propia vida. Para nosotros hacerle frente al enemigo, necesitamos preparación. Preparación cada día. ¿Cómo nos preparamos, pastor, para hacer frente al enemigo? Una de las armas que tú puedes prepararte para hacer frente al enemigo es en oración. ¿Cómo quieres vencer al enemigo? ¿Cómo quieres ser fuerte en medio de las circunstancias si no estás dentro del arroyo? Estás fuera de él, no oras, te cuesta orar, y así queremos ver la gloria de Dios. Sin oración no hay nada. Y David permanecía, dice la Biblia, que David ministraba el corazón de Dios. Un hombre que tenía ¿qué? Valor, valentía, tenía seguridad, pero también tenía preparación. Y David permanecía preparándose allá. Mira lo que dice Salmos 34. Este mismo David, Salmos 34, por favor. Este mismo David, Salmos 34, verso 4 al 7. Mira lo que David decía. Busqué a Jehová, ¿y él qué? ¿En qué lo buscó? ¿Chateando? ¿Viendo películas? ¿Trasnochando hasta la 1, 2 de la mañana metido en el internet? David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, ¿qué? Mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si sabes lo que hizo David, ¿no? Clamó. Un arma es la oración. Otra arma es la palabra. Hermano, hay gente que ni siquiera lee la Biblia ni el domingo siquiera. Por eso yo le animo en el amor del Señor, hermano, deje otra cosa de comprar. No compre carne, compre, reúna y cómprese una Biblia. Porque la forma en que podemos nosotros prepararnos es en la oración, es en la palabra. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la palabra. ¿Cómo venció el Señor a Satanás cuando quería desterrarlo del desierto? ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Escrito está, le dijo, no tentarás. ¿Y sabe cuál fue el primer tentación? Fue a su cuerpo. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Imagínese. Y de ahí le dijo: no, bueno. Le dijo, lo llevó al alto allá y le dijo: mira, la Biblia dice, le dijo Satanás, que si tú te echas de aquí para abajo, a sus ángeles mandarán que te cuide. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, sino que a él solo serviráis. La palabra.
¿Cómo puedo enfrentar al enemigo? Con el ayuno. Hay gente que les habla del ayuno y se enferman, les duele la cabeza. Yo no entiendo cómo es que la iglesia hoy en día, y vuelvo, lo repito yo, el evangelio de la prosperidad le ha hecho un daño tan grande al verdadero evangelio. Y la gente que va a las congregaciones donde se predica solo prosperidad, solo van en busca de un Dios milagrero y de un Dios de plata. Eso es triste ver hoy en día. David fue preparado en las ovejas de su padre, en humildad, en obediencia y en sujeción. Esa es una piedra lisa. La piedra lisa se sujeta. La piedra lisa es humilde. La piedra lisa se mete en Dios. Es obediente. Cuarta piedra, la piedra de confianza. Primera de Samuel 17, 45. Dice el Señor así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Y David le dijo: hoy te entregará en mi mano. Eso es confianza en Dios. La pregunta es: ¿usted confía en Dios? ¿Tienes confianza en Dios? Cuando todo va mal, ¿confías en Dios? Cuando está oscuro, ¿confías en Dios? Cuando necesitas sombra, el calor te sosiega, ¿confías en Dios? Cuando no hay solución, todo está derribado, ¿confías en Dios? David dijo: Él es mi confianza. Cuando tú confías en Dios, tenemos el valor, la valentía y la seguridad de que nadie nos puede vencer. Salmo 125. Vamos a leer unos textos ahí breve. Ya estamos concluyendo. Salmo 125. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen ¿para qué? Para siempre. Permanecen firmes, con valor, con valentía, con seguridad de que Dios los sacará de aquella tormenta. ¿Qué dice Salmos capítulo 1, verso 2 y 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice Jeremías 17? Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Mira lo que hace la confianza. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El que permanece en el arroyo, el que permanece ahí como piedra lisa, no importa el problema, no importa la tormenta, no importa, hermano, si se derrumbó todo, que se derrumbe, Dios guardará tu vida. Eso es confianza. Proverbios capítulo 18. Aquí es donde viene esa canción que llama Torre fuerte es el nombre del Señor. De este versículo viene. Mire lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A él. Quinta piedra,
Más de uno dirá, "Pues me está sacando la piedra porque afuera acaba". ¿Ah? Si alguien dice, pastor, es que esos mensajes suyos son muy largos. Yo le digo, cuando lleva 3, 4 horas metido dedo ahí clavado como un zombie, no dice nada. Quinta piedra, la piedra de la victoria. 5 piedras hablaba el Señor, ¿sí o no? Tomó David. Quinta piedra, la piedra de la victoria. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 47 al 49. Dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Hermano, uno que vive en el arroyo, cuando ve la tormenta, usted se va de rodillas. Se postra ante Dios en medio del problema. No importa el gigante que venga encima, usted va deprisa a la presencia de Dios. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, no cualquiera, una piedra ¿qué? Lisa, y la tiró contra la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra el filisteo. David corrió a Goliat y sacó la piedra y lo mató. ¿Qué fue que hizo que David corriera allá? ¿Qué fue que hizo que le diera la victoria al Señor? ¿Cuál piedra fue? Porque él tenía la piedra del valor que Dios le había dado. Él conocía la piedra de la seguridad que Dios había puesto en su vida. Él sabía la piedra de preparación en la que había estado en su vida. Y él conocía la piedra de confianza que David tenía, había sido. La piedra de confianza es la de la victoria. Es la de la victoria. Dios quiere darnos una gran victoria, y para eso tenemos que tener ¿qué? Si queremos victoria, ¿qué tenemos que tener? Valor, seguridad, valentía, preparación y confianza. Victoria. No es yendo para victoria, no, que pasan por gloria por ahí, no. Victoria en Cristo. Escucha esto. Las piedras lisas fueron moldeadas en el río de Dios. Y tú y yo, para ser piedras lisas, tenemos que ser moldeados en el río de Dios. ¿Y cuántos creen que el proceso duele? A veces Dios empieza a moldearnos con la mano, como Jeremías con la vasija, y dije, ay, ay, así no, así no. Ah, bueno, mi hijo, ¿no quiere? No, mi hija no quiere, no. Entonces le dice el Señor a Gabriel, Gabriel, pásame una maceta y un puntero, que vamos a empezar a procesar esta vasija. Pero Señor, eso duele. Y muchos han entrado a la oración y no han visto que dicen, Señor, haz conmigo lo que sea. Y el Señor busca uno que maneja retroexcavadora. Le dice, tráigame una retroexcavadora. Y empieza el Señor a sacar eso de allá a lo más profundo. Y empieza la gente, ay, Señor, no. Mi hijo, ¿no me dijiste que te procesara? Que no quieres ser piedra normal, quieres ser piedra lisa. Y escucho, termino aquí en este. Mire esto. Dice, las piedras lisas fueron moldeadas en el río de Dios. Cuando somos piedras lisas, estamos llenos de Dios. Somos seguros. Somos fuertes, somos adaptables, somos reales y somos dependientes de Dios. Tenemos confianza y somos corregibles y somos perseverantes en Cristo. Ese es Dios. ¿Qué problema tienes? ¿Qué circunstancia tienes? ¿Qué Goliat te tiene allá escondido?
gigante apagó la oración en ti? ¿Qué gigante apagó la pasión por congregarte en ti? ¿Qué gigante apagó la confianza que tenías en Dios? ¿Qué gigante apagó el valor que había en tu vida? ¿Qué gigante apagó la seguridad que un día tenías, que cuando empezaste le creías todo a Dios? Y ahora aparecen las piedras que estaban ahí escondidas porque Goliat estaba atemorizado. Ya no lees, ya no oras, ya no te congregas. Tu rostro ya no es que estaba lavado en el río de Dios. Tu rostro ya es un rostro de dolor, de tristeza. Hermano, dice la Biblia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cierra tus ojos ahí. Padre, gracias. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.